Capítulo 21. Afectadas por los genes Goblin invertidos en esta evolución, las 4 nuevas habilidades están relacionadas con los Goblins. Golpe fuerte, habilidad activa. Consume la mitad de la resistencia, lo que provoca un daño físico de atributo de fuerza *2 al enemigo y tiene una pequeña probabilidad de causarle heridas graves. Lanzamiento brutal, habilidad activa. Consume la mitad de la resistencia y lanza un golpe extraordinario, asestando un golpe salvaje de fuerza *2 al enemigo. Bola de fuego secundaria, habilidad activa. Consume 20 puntos de maná para liberar una bola de fuego secundaria, lo que provoca daño de fuego de atributo espiritual *2 al enemigo y provoca un efecto de quemadura en el enemigo. Arquería de hielo secundaria, habilidad activa. Consume 20 puntos mágicos para lanzar una flecha de hielo secundaria que provoca daño por escarcha de atributo mental *2 al enemigo y lo ralentiza. Golpe, proviene de Goblin Warrior, lanzamiento salvaje, proviene de Goblin Thrower, bola de fuego secundaria, y arquería de hielo secundaria, provienen de Flame Goblin y Frost Goblin respectivamente. Con solo pensarlo un poco, Subai eligió la habilidad de golpe crítico. Sin él, todas sus habilidades pasivas están relacionadas con el daño físico. Aunque el daño de las 2 habilidades de hechizo es alto, para él, elegir la habilidad de daño físico trae más beneficios. En cuanto al consumo de la habilidad, golpe pesado. Subai agregó silenciosamente un poco al final de la habilidad, gran golpe. Golpe secundario. El consumo de la mitad de la fuerza física se ha convertido en una cuarta parte de la fuerza física, y el daño causado también ha cambiado del atributo de fuerza *2 al atributo de fuerza *2,5. Seguir añadiendo. Triple golpe. Continuar. Cuando se suma el tercer punto de alma al golpe pesado, que ha alcanzado el tercer nivel, la habilidad golpe pesado y la habilidad sombra al acecho se difuminan al mismo tiempo. Posteriormente, ambas habilidades desaparecieron al mismo tiempo y fueron reemplazadas por una nueva habilidad. Asalto de las sombras, habilidad pasiva. Tu sigilo mejora mucho cuando estás detrás de las sombras o a cubierto. Cuando tomes la iniciativa de salir del estado latente, obtendrás una bonificación de velocidad de agilidad *2 que dura 2 segundos. Cuando atacas al enemigo en un estado latente, tu próximo ataque causará daño físico con atributo de fuerza *5 y tendrá una mayor probabilidad de causar lesiones graves al enemigo. Habilidad muy poderosa. Al combinar las 2 habilidades de ataque pesado y acecho de sombras, las habilidades recién surgidas se pueden usar como el arma asesina de Subai. Con 5 veces el daño físico de los puntos de fuerza, me temo que nadie puede resistir su ataque repentino excepto el jefe. Al ver que solo quedaban 3 puntos de alma, Subai hizo clic en la parte posterior de caparazón resistente y actualizó caparazón resistente a caparazón blindado pesado, mejorando aún más su capacidad de defensa. No cerró su panel de atributos hasta que no tuvo más habilidades que mejorar. La quinta evolución requirió 10.000 puntos de evolución completos y la actualización de la plantilla de atributos del nivel avanzado al nivel elite requirió cazar monstruos de elite, lo que no pudo completar en poco tiempo. Entonces, su próximo objetivo es entrar en el campamento base Goblin, matar al general Goblin Goge y completar la tarea que le asignó el sistema. Espero que Gauge no me decepcione. Con un ligero murmullo, la figura de Subai desapareció rápidamente en el bosque. En las profundidades de la jungla oscura, un grupo de tiendas de campaña destartaladas que no se pueden ver a simple vista están densamente distribuidas en la jungla. En estos cientos de tiendas viven miles de duendes. En el centro de la tienda se había despejado un espacio abierto de cientos de metros cuadrados. En el centro del claro se alzaba una tienda de campaña extraordinariamente grande hecha de ramas y barro. Esta gran tienda es el palacio del general Goblin Gog. En comparación con los goblins comunes, Gauge mide 2 metros de alto y su figura es aún más enorme. No parece un goblin, sino más bien un orco de piel verde que vive en la parte norte del continente. Gog no solo es extraordinariamente fuerte, sino que también tiene una sabiduría que los goblins comunes no tienen. Después de recibir la herencia de sus antepasados, Goge abandonó el bosque oscuro y se dirigió al mundo humano. Incluso tuvo la experiencia de ser capturado por un equipo de cazadores de esclavos humanos y entregado a un pequeño noble humano como esclavo. Fue precisamente gracias a esta experiencia que Gauge vio el poder de los seres humanos.
Después de escapar de las manos de los humanos a través de todo tipo de dificultades, Gao Ge se le ocurrió la idea de unificar a los goblins y establecer el reino goblin en el bosque oscuro. Confiando en su poderosa fuerza, Gog conquistó con éxito la tribu goblin en el bosque oscuro y los unificó. Justo cuando se preparaba para expandir la fuerza de los goblins, dominar el bosque oscuro y establecer el reino de los goblins, las malas noticias llegaron una tras otra. En menos de 10 días, más de una docena de campamentos de goblins perdieron contacto y cientos de goblins desaparecieron sin dejar rastro. Para el número total de goblins en el bosque oscuro, que es solo unos pocos miles, estos cientos de goblins que desaparecieron ya representaban una décima parte de su número total. Cuando llegó la noticia, Gog se puso furioso y un gran número de exploradores y guardias goblins fueron enviados a patrullar el bosque, con la esperanza de atrapar a los enemigos que cazaban y mataban a los goblins. Pero después de que estos exploradores y guardias abandonaron Ciudad Goblin, la mayoría de ellos también perdieron el contacto. No puedes ver a la gente cuando naces, y no puedes ver cadáveres cuando mueres. Es como si un demonio invisible se escondiera en la oscuridad y devorara a la raza Goblin. Tan repetidamente. Después de perder una gran cantidad de exploradores y guardias goblins, Gog tuvo que reunir a la mayoría de los goblins en la Ciudad Goblin, con la esperanza de reducir la pérdida de la raza. Goge, que estaba enojado y en pánico, no tenía idea de que el demonio que devoraba a los goblins había llegado silenciosamente a la ciudad de los goblins. Capítulo 22. Fuera del Palacio de los Duendes. En un denso arbusto, Subaya acecha silenciosamente. El efecto de acecho generado por la habilidad Incursión de las Sombras lo hizo acechar en el centro de Ciudad Goblin de manera segura, pero ningún goblin lo descubrió. En ese momento, estaba observando tranquilamente a los goblins fuera del Palacio Imperial. De pie frente a la gran carpa, el enorme goblin que medía 2 metros de alto, vestía una poderosa armadura negra y sostenía una espada de mango largo, era sin duda su objetivo esta vez. Conquistador Goblin de nivel 15, gran jefe de aldea novato con plantilla de señor, General Goblin Gog. Junto a Gog se encontraba un lanzador de hechizos de baja estatura y túnica blanca, un sacerdote Goblin de nivel 14 con una plantilla de guerrero. Rodeados por 4 centuriones Goblin con armadura pesada y espadas a 2 manos. Estos 4 centuriones Goblin son todos de nivel 12, no solo tienen una altura de 1,7 metros, sino que también tienen plantillas de atributos de nivel elite. Finalmente, hay más de 20 guardias Goblins de nivel 10. En comparación con el centurión Goblin, los guardias Goblin miden solo alrededor de 1,5 metros de altura, visten una armadura de cuero ligeramente desgastada e incluso las armas en sus manos no son uniformes, ya sean espadas largas, espadas anchas o armas largas. Pero la fuerza de cada guardia Goblin superó a los Goblins avanzados que Subaya había enfrentado alguna vez. Casi 30 Goblins. Subaya estaba pensando en silencio en su corazón. Si se puede acabar con estos grupos de goblins, la cosecha no será insignificante. Sin mencionar las recompensas que el sistema puede otorgar después de completar la misión, las plantillas de atributos que poseen estos goblins por sí solas son una gran fortuna. Una plantilla de atributo de señor, una plantilla de atributo de guerrero, 4 plantillas de atributo de élite. Estas plantillas de atributo se pueden colocar en sus propias plantillas de atributo, lo que puede mejorar completamente la plantilla de atributo de Subaya al nivel de élite o incluso al nivel de guerrero. Sin mencionar la enorme cantidad de experiencia, puntos de evolución y puntos de alma que se obtienen al cazar a estos goblins. Si pudiera eliminarse, se podría decir que Subaya es una ola de grasa. Sin embargo, enfrentarse a él de frente no es un oponente con tantos goblins. Para comérselos, se necesita cierta estrategia. Después de pensarlo un rato, la figura de Subaya desapareció lentamente. Después de unos minutos, un equipo de patrullaje de cazadores de goblins ha encontrado más de una docena de goblins muertos en las afueras de Ciudad Goblin. Un cazador de goblins se apresuró a informar a Gog, mientras los otros cazadores de goblins buscaban cuidadosamente alrededor. Antes de que el cazador de goblins llegara al Palacio Imperial, otro equipo de cazadores de goblins también encontró muchos goblins muertos. Cuando la noticia llegó a Goyer, el general Goblin se puso furioso e inmediatamente ordenó a un centurión Goblin y a 5 guardias Goblin que buscaran al enemigo. Pero en ese momento, Subaya ya se había mudado a otro lugar y continuaba masacrando goblins. El tiempo pasa poco a poco. El centurión Goblin no encontró ningún rastro del enemigo, pero había cada vez más lugares donde se encontraban cadáveres de goblins. Había más de una docena de lugares esparcidos por toda la ciudad Goblin.
Goge estaba furioso, y los otros 2 centuriones goblins también tomaron 5 guardias goblins para dispersarse en busca del enemigo. Él mismo se unió a la búsqueda del enemigo junto con el sacerdote goblin y el último centurión goblin. Es una lástima que Gog no pueda separarse completamente de los demás goblins. Olvídalo, simplemente córtate las alas poco a poco. Subai, que se escondió en la oscuridad y creó todo esto con sus propias manos, vio que incluso Goyer se unió a la búsqueda y dejó de matar goblins comunes. El centurión Bryn se alejó arrastrándose. Anímate y busca con cuidado. Lenguaje de los duendes. El centurión goblin, que lleva una armadura pesada y empuña una espada a 2 manos, es extremadamente opresivo. Ordenó a 5 guardias goblin que comenzaran desde una tienda donde se encontró el cuerpo del goblin y buscaron lentamente por los alrededores. Justo cuando pasaba por un arbusto y estaba a punto de comprobar si había enemigos escondidos en el arbusto, de repente apareció una sombra negra. Escóndete entre los arbustos. Cuando el centurión estaba a solo 2 metros de él, Subai se movió. Incursión de las sombras. Con una agilidad de hasta 25 puntos, junto con el aumento de velocidad que brinda la habilidad Shadow Strike, Subai es como una flecha afilada que sale de la cuerda y se precipita hacia el centurión goblin. Antes de que el centurión goblin pudiera reaccionar, Subai ya se había precipitado frente a él. Hacer clic. La luz fría parpadeó. Bajo la bendición del ataque de Shadow Strike, los colmillos, que ya eran lo suficientemente fuertes como para desgarrar el acero, mordieron fácilmente el cuello del centurión goblin. La enorme cabeza rodó hacia abajo y el centurión goblin cayó al suelo sin usar su pesada armadura en absoluto. Din. Mataste al centurión goblin, obtuviste 1000 puntos de experiencia y 1 punto de alma. Saltaste y mataste a Goblin Centurion. Goblin Centurion tiene una plantilla de atributos de élite y tú obtuviste la plantilla de atributos que tiene Goblin Centurion. El aviso del sistema suena según lo programado. En ese momento, los 5 guardias goblin que seguían al centurión goblin también vieron a Subai y gritaron horrorizados. Demonio negro. El demonio negro mató al señor centurión. Con una mueca de desprecio, Subai aceleró de repente, apareciendo en el cuerpo de los guardias goblin, y blandió sus afiladas garras que brillaron fríamente. Auge. Reír. Din. Mataste al guardia goblin y ganaste 300 puntos de experiencia. La cabeza de un guardia goblin fue aplastada y el corazón de un guardia goblin fue traspasado. Antes de que Goblin y los otros centuriones Goblin escucharan los gritos y se apresuraran, Subai mató a los 3 guardias Goblin restantes uno por uno, luego acechó nuevamente y desapareció entre la hierba. Din. Mataste al guardia Goblin y ganaste 300 puntos de experiencia. Capítulo 23. Encuéntralo. Mátalo. Duende. Cuando la noticia de que el centurión Goblin y 5 guardias Goblin fueron asesinados por el demonio negro llegó a oídos de Goyer, el general Goblin se puso furioso. Los goblins comunes son tímidos, estúpidos y cobardes. Mientras no afecten la reproducción y supervivencia de la raza, no sienten pena por ellos sin importar cuántas veces mueran. El centurión Goblin y los guardias Goblin fueron cultivados por él a través de incalculables dificultades y fueron la base para mantener su gobierno y establecer el reino Goblin. La pérdida de cada centurión Goblin y de cada guardaespaldas Goblin es una gran pérdida para ella. Furioso, Goge deseó poder encontrar a Subai inmediatamente y destrozar su cuerpo en pedazos. En ese momento, Subai ya estaba al acecho junto al segundo centurión Goblin. Incursión de las sombras. La figura negra surgió como una flecha de la cuerda. Antes de que el centurión Goblin pudiera reaccionar, Subai ya había saltado detrás de él. Demonio. Diablo negro. En medio de los gritos aterrorizados de los guardias Goblin, el centurión Goblin se dio la vuelta rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Con el rabillo del ojo solo vio 5 luces frías y agudas que pasaban destellando, y el cuello que no estaba protegido por una armadura pesada estaba arañado en pedazos. La sangre verde brotó y el enorme cuerpo del centurión Goblin cayó al suelo, perdiendo el conocimiento lentamente. Din. Mataste al centurión Goblin y obtuviste 1000 puntos de experiencia. Saltaste y mataste a Goblin Centurion. Goblin Centurion tiene una plantilla de atributos de élite y tú obtuviste la plantilla de atributos que tiene Goblin Centurion. El pitido del sistema sonó según lo programado.
Mirando de reojo a Gao He, que ya se apresuraba hacia ese lado, Subai agitó sus garras y mató a los 5 guardias Goblin que estaban a punto de contraatacar y se sumergió entre los arbustos. Gracias al poderoso efecto de acecho asociado a la habilidad, golpe de las sombras, siempre que entre en la sombra o detrás de una cubierta, puede ocultar rápidamente su figura. Estos estúpidos monstruos no podrían encontrarlo a menos que estuviera expuesto directamente a los ojos del duende. Estúpido. Salga. Te voy a matar. Corriendo hacia el centurión Goblin muerto, Goge aulló enojado y blandió la espada de mango largo en su mano, cortando toda la vegetación en unos pocos metros. Habiendo perdido 2 centuriones Goblins y 10 guardias Goblins uno tras otro, su ira casi abrumó la cordura de Gog. Pero después de todo, no son esos humildes duendes los que saben qué hacer en este momento. Se transmitió una orden y el centurión que estaba lejos de Goge se movió rápidamente hacia Goge con 5 guardias Goblins. El demonio negro no es su oponente, Gao He tiene mucha confianza. Mientras el centurión Goblin y los guardias Goblin regresaran a él, el demonio negro no se atrevería a aparecer. Luego usó Goblins comunes como cebo para atraer a los demonios negros y matarlos, y la crisis en la ciudad Goblin se resolvió. Lo anterior es la estrategia de Gao He. Lástima. Gao He sobreestimó su propia inteligencia y subestimó la velocidad de Subai. Cuando se transmitió la orden de Goge y el centurión Goblin lideró a los guardias Goblin y corrió hacia Goge, Subai ya estaba esperando la única forma de que se encontraran. Cuando el centurión Goblin estaba a solo unas decenas de metros de Gog, el demonio reapareció. Sigue siendo la familiar figura negra. Todavía eran las 5 garras afiladas las que brillaban como espadas. No. En medio de la increíble mirada y el rugido furioso de Gog, el tercer centurión Goblin se estrelló contra el suelo. Din. Mataste al centurión Goblin, obtuviste 1000 puntos de experiencia y 1 punto de alma. Saltaste y mataste a Goblin Centurion. Goblin Centurion tiene una plantilla de atributos de élite y tú obtuviste la plantilla de atributos que tiene Goblin Centurion. No continuó atacando a los guardias Goblins. Subai sonrió levemente y su cuerpo negro se precipitó rápidamente hacia el bosque, desapareciendo de la vista de Gao He después de unos pocos saltos verticales. Cobarde, sal de aquí. Este general te matará con sus propias manos. Corta tu cadáver en miles de pedazos. El rugido enojado se extendió a lo lejos, Gao He corrió al lugar donde desapareció Subai y cortó rápidamente con la espada ancha de mango largo, dejando inmediatamente una marca profunda en el suelo. Pero por más enojado que estuviera, todavía no podía encontrar a Subai. Después de mucho tiempo, Gao He se calmó. Hizo que los cazadores, espadachines y guerreros de Ciudad Goblin buscaran constantemente a Subai en la jungla y trajo al sacerdote Goblin y al último centurión Goblin de regreso al espacio abierto en el medio. El demonio negro es bueno en el sigilo, luchando en el bosque, ya sea un ataque furtivo o un escape, tiene una gran ventaja. La mejor manera es elegir un lugar abierto sin refugio. En el espacio abierto fuera del Palacio Imperial, Gao He imitó el campo de artes marciales despejado por los señores humanos, que se convirtió en la mejor opción. Pero acaba de regresar al claro con el sacerdote Goblin, el centurión Goblin y los 10 guardias Goblin restantes. Incursión de las sombras. La figura de Subai salió repentinamente de la tienda, recorrió una distancia de varios metros en un instante y apareció frente al sacerdote Goblin cerca de Goge. Próximo momento. 5 garras afiladas perforaron directamente la cabeza del sacerdote Goblin. Din. Mataste al sacerdote Goblin, obtuviste 1500 puntos de experiencia y 1 punto de alma. Has saltado y has matado al sacerdote Goblin. El sacerdote Goblin tiene la plantilla de atributo de guerrero, y tú has obtenido la plantilla de atributo que tiene el sacerdote Goblin. Capítulo 24. Un sacerdote Goblin de nivel 14 con una plantilla de atributos de nivel guerrero. Subai supuso que el sacerdote Goblin debía tener más de 500 puntos de salud y era muy posible que alcanzara los 1000 puntos. Aunque el físico del lanzador es obviamente débil, el sacerdote Goblin tiene una plantilla de atributos de nivel guerrero. Con la bonificación de HP que brinda esta plantilla de atributos únicamente, el sacerdote Goblin puede tener la misma HP que el centurión Goblin. Si este fuera un juego normal, incluso con Shadow's Track, Subai no podría matar al sacerdote Goblin de un solo golpe, e incluso al centurión Goblin anterior le resultaría difícil matarlo de un solo golpe. Pero no es tan simple como un juego. Un juego basado en un mundo significa un grado extraordinario de libertad.
La debilidad mata, un golpe mata, esto es real. Las afiladas garras que pueden desgarrar el acero, la bonificación de ataque de golpe de las sombras y cada ataque de Subai está dirigido a las partes vulnerables del corazón, el cuello y la cabeza del enemigo. La combinación de los factores anteriores hizo que Subai matara al centurión goblin o al sacerdote goblin de un solo golpe. Con la plantilla de atributos de nivel guerrero en la mano, Subai está feliz, pero Gao He está enojado. Rompe el suelo. Acompañado por un rugido furioso, Gao He levantó la espada de mango largo en su mano y la cortó. Una gran área de luz de sable brotó del sable de mango largo, cubriendo un área de varios metros alrededor de Subai como centro. Subai, que acababa de matar al sacerdote goblin y todavía estaba en el aire, no tuvo tiempo de esquivarlo y fue golpeado directamente. Una fuerza infinita surgió y su cuerpo voló hacia atrás como si lo hubiera golpeado una locomotora. No fue hasta que Subai voló más de 10 metros de distancia que Subai cayó al suelo. Estado, vida 389, maná 250. Subai sufrió un golpe frontal por parte de Gao He y perdió 111 puntos de salud. Esto se debe a que tiene la habilidad pasiva de Heavy Armor Shell, que reduce mucho el daño. Aún así, el caparazón de la parte de su espalda que fue golpeada también se agrietó. Si no tuviera armadura pesada, perdería la mayor parte de su salud y resultaría gravemente herido solo por este golpe. Pero ahora, más de 100 puntos de salud a cambio de una plantilla de atributos de nivel guerrero y matar a un sacerdote que puede restaurar constantemente la vitalidad del enemigo, vale completamente la pena. Ya sabes, Subai tiene la habilidad pasiva de renacimiento de extremidades rotas. Sin mencionar la pérdida de salud, incluso si se rompe una extremidad, puede recuperarse comiendo mucho. Subai recibió el golpe frontal de Gao He, lo que puso a prueba la fuerza general de Gao He, y Subai se calmó. Sabía que esta vez ganaría. Tiene una gran cantidad de goblins como reservas de alimentos y se recupera constantemente de sus heridas. Sin embargo, Gao He solo pudo soportar sus propios ataques sorpresa una y otra vez, y finalmente perdió sus tropas y perdió a sus generales, e incluso él mismo murió bajo sus garras. Con una mueca de desprecio, Subai aceleró, salió corriendo del espacio abierto en un abrir y cerrar de ojos y desapareció nuevamente en la jungla. Jefe, el demonio negro se ha ido. El demonio negro resultó herido, el líder lo golpeó. Ahora el demonio negro no se atreve a venir. Cuando la figura de Subai desapareció, el último centurión goblin y 10 guardias goblin se reunieron uno tras otro, gritando emocionados. ¿Diablo negro? ¡Qué cobarde! Si se atreve a aparecer de nuevo, este general definitivamente lo hará pedazos. Después de herir finalmente a Subai, Gao He también estaba muy emocionado. Estaba bastante de acuerdo con sus subordinados. Antes de eso, se encontraron con monstruos poderosos innumerables veces, y siempre que fueron derrotados, esos monstruos nunca volvieron a aparecer en Ciudad Goblin. Incluso si reaparecieran, esos monstruos solo se atrevieron a llevarse a unos pocos goblins comunes desde la distancia, pero no se atrevieron a entrar en la ciudad de los goblins. A God no le importa en absoluto la pérdida de algunos goblins comunes. Lástima. Solo unos minutos después, Subai se recuperó completamente de sus heridas. Acechando nuevamente cerca del espacio abierto, cuando el último centurión goblin estaba a solo unos metros de él, atacó nuevamente. Incursión de las sombras. Sin duda, este último centurión goblin también se convirtió en una experiencia para Subai. Estúpido. ¿Cómo te atreves a aparecer de nuevo? Gog, que acababa de relajarse, estaba planeando el futuro, pensando en entrenar a unos cuantos centuriones goblin y guardias goblin más. Subai mordió a su último subordinado y cayó al suelo. Colisión brutal. El enorme cuerpo se convirtió en un fantasma y Gao He apareció frente a Subai casi instantáneamente, tirándolo al aire. Entonces la espada de mango largo se levantó en alto y cortó de nuevo. Rompe el suelo. Un gran trozo de luz de sable estalló, lanzando a Subai hacia afuera. Pero después de aterrizar esta vez, no se apresuró a escapar, sino que se abalanzó sobre los guardias goblin, blandiendo sus afilados secuaces alternativamente, cosechando constantemente las vidas de los guardias goblin. Din. Mataste al guardia goblin y ganaste 300 puntos de experiencia. Din. Mataste al guardia goblin y ganaste 300 puntos de experiencia. En un instante, los 10 guardias goblins sufrieron grandes pérdidas bajo el ataque de Subai, la mitad de ellos cayeron.
Después de que el resto de los guardias Goblin huyeron, Subai ajustó su dirección y corrió hacia Goge. En términos de fuerza y físico, Subai es muy inferior a Gao Ge. Con la incorporación de la plantilla del señor, la salud de Gao Ge también debe superar con creces a la de Subai. Pero el atributo de agilidad de Subai es mejor que el de Gao Ge. Mientras no esté en el aire, mientras no esté bloqueado por la habilidad carga salvaje y sin la restricción de otros goblins, Subai puede evitar por completo la mayoría de los ataques de Gao Ge. Combinado con una variedad de poderosas habilidades pasivas, Subai puede intercambiar heridas por heridas y luchar contra Gao Ge. Anal duro frontal. Acechar, recuperarse de la lesión, continuar anal. Cuando el primer centurión Goblin fue asesinado, el destino de Gog ya estaba sellado. El gran jefe de la aldea Sinzhou está destinado a caer bajo los secuaces de Subai. Capítulo 25. Incursión de las sombras. Acompañada de una bebida ligera, la figura de Subai saltó de la sombra nuevamente, cruzó una distancia de más de 10 metros en muy poco tiempo y apareció junto a Gao Ge. Con colmillos afilados como un par de tijeras afiladas, cortó severamente uno de los brazos de Gao Ge. Hacer clic. Se escuchó un sonido nítido. Uno de los brazos de Gao Ge se rompió. Maldito cobarde, tienes la habilidad de enfrentarte directamente a este general. Solo sé lo que es un ataque furtivo. El único brazo restante balanceó el gran cuchillo de mango largo, cortando un trozo de luz. Goge rugió enojado y desesperado. Durante una hora entera, Subai corrió hacia adelante innumerables veces, luchando de frente contra Gao Ge. Cada vez que su salud cae por debajo de 100, se retirará temporalmente, devorando cadáveres de goblins para recuperarse de sus heridas y luego continuará cargando para continuar la pelea. En una hora, Subai utilizó no menos de 10 incursiones de sombra solo, y el número de peleas cara a cara fue aún mayor. Fue repelido innumerables veces y la pérdida acumulada de vida superó los 5.000 puntos. Incluso la pesada armadura de su cuerpo fue destrozada y reparada en esta pelea una y otra vez, hasta que se volvió más resistente y más gruesa. Los resultados de estas innumerables luchas también son evidentes. Gracias a la habilidad pasiva de renacimiento de miembros rotos, el HP de Subai todavía está al máximo y todas las heridas de su cuerpo han sido reparadas. Incluso debido a la existencia de Gao Ge, un objetivo vivo, la efectividad de combate de Subai ha mejorado enormemente. Sus atributos y habilidades no han mejorado por el momento, pero sus métodos de combate son más maduros y su control sobre su cuerpo también es más fuerte. En comparación, Gao Ge es un poco miserable. Todos los guardias goblins habían sido asesinados, y los goblins ordinarios estaban aún más aterrorizados y se escondieron lejos, sin atreverse a participar en la batalla. Después de ser atacado innumerables veces, a Goge le volaron un ojo, le arrancaron un brazo de un mordisco y su cuerpo quedó cubierto de innumerables cicatrices. Incluso la poderosa y extraordinaria armadura de batalla de color negro intenso ahora está cubierta de polvo y sangre, lo que le da un aspecto ruinoso. Subai aún conserva todo su poder de combate, pero el general Goblin Gog ha llegado a su límite. No es necesario ningún ataque furtivo. Ya no puede soportar el próximo ataque de Subai. Eres muy poderoso, eres digno de ser el gran jefe de la aldea Sinzhou. Enfrentarme de frente no es tu oponente, pero... Lo siento. Necesito tu experiencia, tus puntos de evolución y, lo más importante, tu plantilla de atributos. Entonces. Hasta luego. Después de murmurar algunas palabras en su corazón, la figura de Subai cayó levemente y sus poderosas 4 patas rebotaron como resortes, su figura se convirtió en una luz negra y corrió hacia Gao Ge. Jóvenes. Agotado, Gao Ge apenas bloqueó la espada de mango largo frente a él, bloqueando el primer ataque de Subai, pero no el segundo. La figura de Subai aterrizó detrás de Gao Ge, pero los movimientos de Gao Ge se detuvieron. Un espacio del tamaño de un puño apareció en el pecho de la armadura negra, y este espacio atravesó directamente el corazón de Gao Ge. Despreciable. Mi reino. Después de esforzarse por pronunciar algunos caracteres incoherentes, el enorme cuerpo de Gao Ge se desplomó. El polvo llenó el cielo. Din. Mataste al general Goblin Gog, obtuviste 5000 puntos de experiencia y 5 puntos de alma. Saltaste y mataste al general Goblin Gog. El general Goblin Gog tiene la plantilla de atributo de señor y tú obtuviste la plantilla de atributo propiedad del general Goblin Gog. ¿Quieres reemplazar? Por fin lo conseguí.
Cuando el aviso del sistema sonó según lo programado, Subhai dejó escapar un largo suspiro. La plantilla de atributos del rango de señor. Ignorando los recordatorios que seguían resonando en su mente, Subhai abrió su propio panel de atributos para ver los datos de la plantilla de atributos propiedad de Gaoge. Plantilla de atributo de señor. Fuente, GOG, el General Goblin. Bonificación, vida más 8000, fuerza asterisco 25, destreza asterisco 1, constitución asterisco 20, espíritu asterisco 1. Habilidades, carga brutal, corte terrestre, furia sedienta de sangre. Carga brutal, habilidad activa. Consume la mitad de tu resistencia, apunta a un enemigo a 20 metros y lanza una carga brutal inevitable contra él. Después de golpear al enemigo, este estará en el aire y sufrirá daño físico de atributo de fuerza asterisco 1. Corte de tierra, habilidad activa. Consume la mitad de la resistencia, libera una gran cantidad de luz de cuchillo y causa daño físico de atributo de fuerza asterisco 2 a los enemigos dentro de un rango de 3 asterisco 3 frente a él. Berserk sediento de sangre, habilidad de estado. Consume un tercio de los HP y aumenta el daño físico en un 25% en un corto periodo de tiempo. Duración de la habilidad, 10 segundos. Plantillas de propiedades extremadamente poderosas. Hasta 8000 puntos de bonificación de salud y 47 puntos de bonificación de atributos por nivel, todo lo cual ilustra el poder de esta plantilla de atributos de señor. Junto con las 3 poderosas habilidades que vienen con esta plantilla, Goge es equivalente a una combinación de un guerrero y un tanque. Si no fuera por sus poderosas habilidades pasivas, además de su capacidad para contener a Gao Ge en términos de agilidad, podría ser un oponente que incluso Subhai podría no ser Gao Ge. Con una plantilla de atributos como esta, Gao Ge merece ser llamado el gran jefe de la aldea Sinzhou. En cuanto a reemplazar. Después de pensarlo un poco, Subhai decidió negarlo. Ha visto el poder de promover las plantillas de atributos que posee. Si puede hacer avanzar su plantilla de atributos al nivel de señor, puede que sea más poderosa que la plantilla de atributos que posee Gaoge. Además, la plantilla de atributos cultivada por uno mismo es la más adecuada para uno mismo. Subhai no tiene ningún interés en ser un estúpido luchador con escudo. A continuación, llega el momento de hacer balance de la cosecha. Una gran cantidad de cadáveres de goblins, y los puntos de experiencia, puntos de evolución y puntos genéticos que representan no se mencionarán por el momento. Esta vez atravesó Ciudad Goblin y obtuvo 6 plantillas de atributos solo. 4 plantillas de atributos de élite del Centurión Goblin de 4 cabezas. Una plantilla de estadísticas de guerrero, del sacerdote Goblin. Una plantilla de estadísticas de señor del general Goblin Gog. Pruebe primero hasta qué nivel estas plantillas de atributos pueden elevar mis propias plantillas de atributos. Después de pensarlo un momento, Subhai recitó en silencio en su corazón. Toma todas las plantillas de atributos como experiencia y ponlas en las plantillas de atributos que tengo actualmente. Capítulo 26. Con las palabras de Subhai, las 6 plantillas de atributos que poseía desaparecieron. En el panel de atributos, el progreso detrás de la plantilla de atributos que posee está aumentando rápidamente. 5%. 10%. 50%. 100%. Din. Tu plantilla de atributos ha alcanzado el límite del nivel actual. ¿Quieres avanzar? Avanzado. Al momento siguiente, la plantilla de atributos avanzados se convirtió en una plantilla de atributos de élite. El progreso de las plantillas de atributos de élite sigue mejorando. 1%, 7%, 23%. Cuando la plantilla del señor Gaoge también se convirtió en experiencia y se invirtió en ella, el progreso de la plantilla de élite aumentó rápidamente nuevamente. 37%, 56%, 89%, 100%. Din. Tu plantilla de atributos ha alcanzado el límite del nivel actual. ¿Quieres avanzar? Avanzado. Después del segundo avance, la experiencia de la plantilla del señor finalmente se agotó y la nueva plantilla de atributos de Subhai finalmente comenzó a generarse. En proceso de fusión de plantillas de atributos. Extracción de métodos de combate, generación de habilidades. El avance comienza. Din. Tu plantilla de atributos ha sido avanzada. Después de unos minutos de espera, su plantilla de atributos finalmente se actualizó. Subhai abrió inmediatamente su propio panel de atributos para ver los atributos de la plantilla después de la actualización. Plantilla de atributo de guerrero.
Fuente, plantilla de atributos de élite avanzada. Bonus, vida más 3000, magia más 500, fuerza asterisco 15, agilidad asterisco 10, constitución asterisco 10, espíritu asterisco 5. Habilidades, resistencia física, sed de sangre. Resistencia física, habilidad pasiva, nivel primario. Puede soportar ataques físicos de alta intensidad durante mucho tiempo. Con el talento, adaptabilidad, obtienes resistencia a los ataques físicos. Con esta habilidad, puedes reducir el daño de los ataques físicos en una pequeña cantidad. Ligeramente inmune al daño causado por perforaciones, sangrado, heridas graves y otros estados. Sed de sangre, habilidad de estado. Consume un tercio del valor de vida, aumenta el ataque físico en un 10% y la velocidad de ataque en un 5% durante un breve periodo. Duración de la habilidad, 10 segundos. Subai estaba muy emocionado cuando vio su plantilla de atributos recién adquirida. Es solo una plantilla de atributos de nivel guerrero, y su plantilla de atributos no es inferior a la plantilla de nivel señor que posee Gao Ge. Aunque la bonificación de HP es ligeramente inferior, es mejor que el promedio y no tiene defectos. Combinado con el talento de Subai de devorar la evolución y agregar puntos al alma, esto no solo es mediocre, sino un desarrollo completo sin deficiencias. Él cree que cuando su plantilla de atributos avance al nivel de señor, será más poderosa que la plantilla de señor de Gao Ge. Al observar los puntos de alma que tiene actualmente, Subai está listo para mejorar sus habilidades. Después de varios días de caza, ganó otros 4 puntos de alma. Junto con los 5 puntos de alma otorgados por el general Goblin Dagger, Subai ahora tiene un total de 11 puntos de alma. El primero es, sed de sangre. Esta habilidad es algo similar a furia sanguinaria, de Goge, y puede jugar un papel importante en momentos críticos. Con la adición de un pequeño punto de alma, el consumo de sed de sangre se convierte en un cuarto. La duración pasa a ser de 20 segundos y puede aumentar el ataque físico en un 15% y la velocidad de ataque en un 10%. Sigue añadiendo. El consumo se ha reducido en una quinta parte, la duración se ha ampliado a 30 segundos y el ataque y la velocidad potenciado se han incrementado al 20% y al 15% respectivamente. Tercer punto, cuarto punto. Cuando Subai puso 4 puntos de alma en sed de sangre, esta habilidad se volvió borrosa y se convirtió en una habilidad completamente nueva. Batalla sedienta de sangre, habilidad de estado. Consume una décima parte de los HP, aumenta el ataque físico en un 50% y la velocidad de ataque en un 45% durante un breve periodo de tiempo. Duración, 120 segundos. La duración de 2 minutos, el 50% del ataque físico y el 45% de la velocidad de ataque hacen de esta habilidad otra herramienta letal para Subai. El siguiente es, resistencia física. Después de invertir un punto de alma, la resistencia física aumentó de primaria a intermedia. Después de una mejora, la resistencia física no es como otras resistencias que no se pueden seguir agregando, y el pequeño y detrás de ella todavía está encendido. Sin dudarlo, se invirtió otro punto de alma. La resistencia física que había alcanzado el nivel intermedio había desaparecido silenciosamente, pero la habilidad, armadura pesada, se había convertido en una habilidad completamente nueva. Caparazón resistente, habilidad pasiva. El caparazón fuerte pero flexible te proporciona una gran capacidad de defensa. Puedes reducir moderadamente el daño causado por ataques físicos y evitar en gran medida el daño causado por perforaciones, hemorragias y heridas graves. Al ver que la descripción de su habilidad había cambiado mucho, Subai se quedó pensativo. La armadura pesada y la resistencia física de nivel medio tienen el mismo efecto, por lo que se integran entre sí. ¿Qué pasa con la resistencia a los atributos? Si puedo reunir todas las resistencias a los atributos o mejorarlas a un nivel superior, ¿la resistencia a los atributos también se fusionará con el caparazón? Al observar las 3 habilidades de resistencia que aún no estaban encendidas, Subai silenciosamente dejó de agregar puntos de alma y abrió el panel de tareas. Antes de eso, recibió una misión. El ascenso del reino Goblin, un hombre sabio nacerá en una raza estúpida. Obtuvo accidentalmente la herencia de sus antepasados, Goblin God aumentó enormemente su fuerza. Derrotó a muchas tribus Goblin y las unificó, llamándose general, preparándose para crear el reino Goblin y gobernar el Bosque Oscuro. Como miembro del Bosque Oscuro, solo tienes 2 opciones, ganarte la confianza de Gog y unirte al reino Goblin, o matar a Gog y evitar el establecimiento del reino Goblin.
Únete al reino Goblin o mata a Gog para evitar que se forme. Ahora Gao He y muchas élites bajo su mando se han convertido en la experiencia de la evolución de Subai, y esta tarea sin duda se ha completado. Cuando se abrió el panel de tareas, el nítido mensaje del sistema sonó en la mente de Subai. Din. Has matado al general Goblin Gog y has completado la misión, el ascenso del reino Goblin. Puedes elegir dos de las siguientes opciones como recompensa por completar la misión. 1. Mataste al general Goblin Gog, desintegrando el reino Goblin que estaba a punto de establecerse. Puedes elegir reemplazar a Gog en el Bosque Oscuro y convertirte en el nuevo Señor Supremo del Bosque Oscuro. Como Señor Supremo del Bosque Oscuro, eres libre de elegir a tus propios dependientes y dependientes. 2. Desintegraste sin ayuda de nadie el reino Goblin que está a punto de establecerse, mostrando un coraje y una sabiduría incomparables. Puedes especificar una habilidad para mejorarla de inmediato, y esta habilidad puede superar el límite máximo que tu cuerpo puede soportar actualmente. 3. Con el talento de devorar la evolución, estás destinado a ser extraordinario, pero no importa cuán poderoso sea tu potencial, lleva tiempo crecer. Puedes realizar una evolución mímica durante la próxima evolución, lo que mejorará enormemente la fuerza de la próxima evolución. 4. Puedes obtener 30 puntos de atributo gratis. 5. Puedes seleccionar al azar un equipo cuya calidad no sea inferior al rango oro, y podrás equiparlo y usarlo. Capítulo 27. Elige 2 de 5 recompensas. Después de revisar paso a paso las 5 opciones enumeradas por el sistema, Subai no pudo evitar maravillarse por las generosas recompensas de esta tarea. De las 5 opciones, el cuarto elemento es el menos valioso para Subai, que son 30 puntos de atributo gratuitos. Aún así, esta recompensa es suficiente para mejorar enormemente uno de sus atributos, hacer que un determinado atributo sea más fuerte o compensar las deficiencias de un determinado atributo. Las 4 opciones restantes tienen un valor extremadamente alto. La primera opción, reemplazar a Goge como el Señor Supremo del Bosque Oscuro, sin duda expresa un significado. El Señor Supremo de la Jungla Oscura, Gao He, el jefe de la aldea de los novatos, ha muerto. Siempre que quieras, puedes reemplazar a Gao He en cualquier momento y convertirte en el próximo jefe de la aldea de Sinzhou. Además, después de convertirse en el Señor Supremo del Bosque Oscuro, puede elegir libremente a los miembros de su familia y a los miembros de su familia. Los llamados miembros de la familia son equivalentes a los sacerdotes Goblin y centuriones Goblin bajo el mando de Gog. Los llamados miembros de la familia son la raza Goblin de la que nació Goblin. La segunda opción le permite a Subai obtener una habilidad poderosa por adelantado. Si se usa esta opción en garras afiladas, su poder de ataque mejorará enormemente, y si se usa en caparazón resistente, su poder de defensa mejorará enormemente. No importa qué opción elijas, puedes mejorar inmediatamente la fuerza de Subai. La tercera opción es mejorar la siguiente evolución. Aunque por el momento no conocemos el efecto de la evolución mímica, esta recompensa sin duda mejorará enormemente su fuerza futura. En cuanto a la última opción, equipo. Y es un equipo que puede ser utilizado por uno mismo, no inferior al equipo de rango dorado. Este es un mundo de juegos, y mejorar el equipo para luchar contra monstruos y explotar es, sin duda, la tendencia principal de este mundo. Pero Subai es un monstruo que no puede usar ningún equipo. En la cacería anterior, Subai consiguió mucho equipo mágico. Pero al final, estos equipos solo pueden usarse como raciones y se convierten en puntos de evolución en su panel de atributos, y él no puede usarlos. Elegir esta opción compensará inmediatamente el arrepentimiento en su corazón. Además, el equipo de grado dorado puede elevar inmediatamente su fuerza a otro nivel. ¿Cómo elegir? Subai cayó en una profunda reflexión. Después de un largo rato, dejó escapar un largo suspiro. Después de todo, el equipo es un objeto extraño. Incluso si puedes mejorar temporalmente tu fuerza, a medida que crezcas, el papel del equipo dorado será cada vez más pequeño. Tras marcar en silencio la quinta opción con una X, Subai miró las 3 opciones restantes. Imitar la evolución es definitivamente una elección. Nadie pensaría que su potencial es alto. Este tipo de recompensa que puede mejorar enormemente el efecto de la evolución, una vez que se pierde, es posible que nunca tenga la oportunidad de obtenerla nuevamente. Luego, todo lo que queda es convertirse en el Señor Supremo del Bosque Oscuro, o adquirir una habilidad poderosa por adelantado. Ya no hay que temer a los goblins y, por el momento, no aparecerán jugadores. Conviértete en el Señor Supremo del Bosque Oscuro.
En otras palabras, no hay nada en el bosque oscuro que pueda amenazar mi existencia. Dado que la fuerza es suficiente por el momento, entonces. Después de tomar una decisión en su mente, Subai dijo en silencio, elija el primer y el tercer elemento como recompensa por completar la tarea. Din. Te convertirás en el señor del bosque oscuro y obtendrás automáticamente el poder del señor. Puedes elegir libremente a tus subordinados y familiares. Cuando abandonas el estatus de señor supremo del bosque oscuro, el poder del señor, los subordinados y los miembros de la familia desaparecerán automáticamente. Cuando tu plantilla se actualiza cuando alcanzas el rango de señor, el poder del señor, los miembros de la familia y los miembros de la familia se solidificarán permanentemente. Din. Puedes usar la evolución mímica durante la siguiente evolución para mejorar enormemente la fuerza de la siguiente evolución. Acompañado por el nítido aviso del sistema, un poder invisible emanó del cuerpo de Subai. Este poder es el poder del Señor. Mientras sea una criatura en el bosque oscuro, se verá afectada por el poder del Señor. Incluso en una relación hostil, bajo la supresión del poder del Señor, es difícil para el enemigo ejercer toda su fuerza. A menos que la plantilla del enemigo alcance el rango de Señor. En el panel de propiedades de Subai, la columna superior también cambió silenciosamente, de nombre a identidad. Identidad, Señor del Bosque Oscuro, Subai. Identidad. Después de mirar fijamente su panel de atributos por un rato, Subai se sintió un poco complicado, de ahora en adelante, seré el gran jefe de la aldea Sinzhou. Mirando el mundo del juego completo, el gran jefe de Naves Village es solo el jefe más básico, pero es un comienzo perfecto. Pudo evolucionar de una pobre hormiga al gran jefe de la aldea Sinzhou en solo unas pocas docenas de días. En el futuro, es posible que no pueda convertirse en un gran dios demonio incomparable que supere a todos los seres vivos. Después de volver a mirar su panel de atributos, Subai lo cerró y comenzó a procesar el resto de la cosecha. Un cadáver de goblin de nivel señor, uno de nivel guerrero, 4 cadáveres de goblin de nivel elite, una gran cantidad de cadáveres de goblin de nivel avanzado y ordinario, lo que representa una gran cantidad de puntos de experiencia, puntos de evolución y puntos genéticos. En cuanto a los otros goblins, tan pronto como Subai mató a Gok, esos tímidos y estúpidos goblins se dispersaron y huyeron en todas direcciones. Después de pasar una hora devorando todos los cadáveres de muchos goblins, el nivel de Subai se elevó al nivel 10 y ganó muchos puntos de evolución y puntos genéticos. Después de aplastar la última espada de 2 manos en pedazos y tragársela, Subai puso la espada de mango largo y la armadura de batalla negra que Gao He dejó caer en el espacio de almacenamiento y estaba a punto de irse. Sí, espacio de almacenamiento. Al elegir convertirse en el Señor Supremo del Bosque Oscuro, Subai tiene un espacio de almacenamiento adicional de 5*5*5 en su cuerpo. Ahora que se ha convertido en un gran jefe, es necesario deshacerse de algún equipo. A partir de ese momento, cualquier artículo que Subai coloque en el espacio de almacenamiento puede convertirse en su botín. En cuanto a por qué no se comió las 2 piezas de equipo que dejó caer Gaoge, Subai supuso que es probable que estas 2 piezas de equipo sean del nivel de rango dorado. Próximo. Se trata de encontrar miembros de la familia y desarrollar tus propios miembros de familia. Solo cuando los miembros de su familia y sus parientes se desarrollan, Subai, el señor del bosque oscuro, es el merecido gran jefe de Naves Village. Capítulo 28. Los dependientes y cargas familiares son propiedad de cada jefe. Al igual que el sacerdote Goblin, el centurión Goblin y la raza Goblin bajo el mando del general Goblin Gaga. La fuerza de los miembros de la familia y de los miembros de la familia también determina hasta cierto punto el estatus del jefe en el mundo del juego. Por supuesto, cada jefe puede decidir libremente si desarrolla o no dependientes y personas a su cargo. Si fuera en otro mundo, Subai definitivamente elegiría abandonar a los dependientes y a los dependientes. ¿No sería bueno que una persona comiera, matara y devorara constantemente y evolucionara para mejorar su propia fuerza? ¿Por qué molestarse en desarrollar dependientes y dependientes? Pero este es el mundo del juego. ¿Qué es lo más aterrador del mundo del juego? Jugador. Cuando comience el juego y lleguen decenas de miles de jugadores, será el fin de muchos jefes en este mundo. Sin mencionar a Subai, el jefe novato de la aldea recién ascendido, incluso un jefe de nivel superior no puede detener los abrumadores ataques de los jugadores. Subai no se atrevió a esperar que estos familiares y miembros de la familia pudieran bloquear el ataque del jugador,
pero al menos, cuando el jugador apareció, todavía tenía carne de cañón para usar, lo que podría ayudarlo en poco tiempo y comprarle más tiempo. Además, si realmente puede desarrollar la familia, no se atreverá a decir que contraatacará a los jugadores, al menos tendrá un punto de apoyo en este mundo. Por lo tanto, sigue siendo necesario desarrollar a los dependientes y a las personas a su cargo. En cuanto a la elección de dependientes y dependientes, Subai ya tomó una decisión en su corazón. 2 días después, Subai regresó de las profundidades del bosque oscuro al borde del bosque oscuro. La ubicación del hormiguero donde nació. Después de varias evoluciones y mejoras, en este momento el cuerpo de Subai ha crecido hasta una longitud total de más de 1 metro y una altura de más de 30 centímetros. Con tal tamaño, es naturalmente imposible entrar en el hormiguero. Apareciendo debajo de la corta pared de la montaña, Subai extendió una garra afilada, destruyendo fácilmente la roca y expandiendo la entrada del hormiguero varias veces. Innumerables hormigas salieron corriendo del hormiguero. Bajo la influencia del señor Subai, estas pequeñas criaturas con poca sabiduría de repente perdieron el control de sus cuerpos y se tumbaron en el suelo obedientemente, viendo a Subai destruir repetidamente sus hogares. Media hora después, el enorme hormiguero fue desenterrado casi por completo por Subai. Y en lo más profundo del hormiguero yacía impresionantemente en medio de la cueva una enorme hormiga reina blanca y gorda, de 5 centímetros de largo. Sintiendo el leve miedo que emanaba de la reina hormiga, Subai sacó a la reina hormiga sin expresión alguna y la colocó entre las hormigas en el suelo. Entonces, siguiendo los recuerdos confusos en su mente, Subai continuó cavando. Esta vez, sus movimientos fueron mucho más suaves. Como si tuviera miedo de lastimar algo. Poco a poco, pasó otra media hora. En comparación con Subai en este momento, una cueva extremadamente pequeña apareció frente a sus ojos. En esta cueva, una pequeña hormiga obrera, de 3 centímetros de largo, comía aturdida, metiéndose continuamente en la boca comida redonda de larvas. La pequeña hormiga obrera que se encargaba de cuidar a las crías. Subai no sabía por qué las hormigas obreras habían cambiado tanto en solo 10 días. Pero con el sentimiento en su corazón, supo que esta era la única pequeña hormiga obrera que le hacía pensar en ello. Cuando Subai vio a las hormigas obreras también dejaron de comer. Levantó la cabeza y miró fijamente a Subai sin comprender por un rato. Luego subió hasta el cuerpo de Subai y colocó una pequeña bola frente a él. Los tentáculos negros se balancearon ligeramente y se liberaron varios olores diferentes. Comer. Yo también, como. Hazte más grande. Cuando Subai reconoció el significado del olor emitido por las hormigas obreras, Subai de repente sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Es como un vagabundo que estaba lejos de casa y finalmente regresó a su ciudad natal. Subai ha estado atemorizado desde que renació en este mundo. Incluso con 3 habilidades innatas extremadamente poderosas, incluso si pasó más de 10 días cruzando el abismo que la mayoría de los monstruos no podrían cruzar en su vida, este sentimiento no disminuyó. Nadie puede comunicarse con él. Tampoco sabe cuándo llegará el jugador, convirtiéndolo en experiencia y niveles como lo hizo antes. En este mundo desesperado, solo las pequeñas hormigas obreras le hacen sentir calor. Especialmente cuando mató con éxito a Goge y se convirtió en el señor del bosque oscuro, cuando regresó victorioso, descubrió que las pequeñas hormigas obreras también estaban trabajando duro. Está tratando de comer, tratando de hacerse más grande. Está siguiendo sus propios pasos. Aunque el progreso de las hormigas obreras es lamentablemente pequeño en comparación con Subai, todavía están trabajando duro. Subai puede sentir claramente que las pequeñas hormigas obreras han evolucionado de un nivel diminuto a otro. En todo el hormiguero, a excepción de las pequeñas reinas, las hormigas obreras son las únicas que han evolucionado. Además, al mismo tiempo de esta evolución, las hormigas obreras todavía no olvidaron a Subai. Cuando apareció, reconoció a Subai a la primera y puso la comida para hormigas jóvenes frente a él como antes. Incluso con su tamaño actual, este poco de comida no es suficiente para caber entre sus dientes. Una calidez llenó mi corazón. 2 cálidas bolas de luz aparecieron entre las afiladas garras de Subai en algún momento, se movió levemente y las 2 bolas de luz volaron hacia las hormigas obreras y la reina respectivamente. Próximo momento. Los mensajes nítidos del sistema sonaron uno tras otro. Din. ¿Elegiste a la raza de las hormigas como tu familia, estás seguro? Din.
¿Elegiste a la reina hormiga como tu subordinada, estás seguro? Dean. ¿Elegiste a las pequeñas hormigas obreras como tus parientes, estás seguro? Así es. Las pequeñas hormigas obreras y la reina son los miembros de la familia que Subay eligió para él, y la raza de hormigas en la que nació es el miembro de la familia que Subay eligió para él. Capítulo 29. Al elegir a las hormigas obreras y a las hormigas reinas como miembros de su familia, y a la raza de las hormigas como miembros de su familia, Subay tomó la decisión después de una cuidadosa consideración. Ahora parece que la raza de las hormigas es extremadamente débil. A excepción del accidente de Subay, solo las hormigas obreras y las reinas alcanzaron el nivel microscópico. Se puede decir que reunir el poder de una raza entera puede no ser un oponente para un monstruo de nivel 1, y mucho menos para una raza como Goblin. Pero la raza de las hormigas tiene un potencial que es difícil de descubrir para la gente común. Entre los 3 talentos de Subay, el talento de adaptabilidad proviene de la raza de las hormigas. En otras palabras, todas las hormigas de la raza entera tienen la posibilidad de despertar el talento de la adaptabilidad. Aunque esta probabilidad sea extremadamente pequeña, es real. Una hormiga no puede despertar el talento de adaptabilidad. ¿Qué pasa con 100? 100 no bastarán, solo 1000. 1000 no son suficientes, solo 10.000, 100.000. Mientras haya suficiente comida, una sola reina puede hacer crecer una colonia de decenas de miles en un corto periodo de tiempo. Bajo el control de Subay, no es descabellado que esa cifra llegue a los cientos de miles. Subay todavía recordaba la descripción del sistema, incluso los insectos tienen infinitas posibilidades. Además, todavía tenía algunas conjeturas en mente. Si elijo una raza de nivel Beyman como mi familia, por el bien del llamado equilibrio, el sistema definitivamente hará la compensación correspondiente, es decir, la promoción de la raza de las hormigas. Después de todo, nadie más que él elegiría a un grupo de débiles criaturas que ni siquiera son monstruos formales como miembros de su familia. En realidad, cuando Subay decidió elegir la población de hormigas como su familia, sonó el aviso del sistema. Dean. Has elegido a las hormigas como miembros de tu familia. Puedes elegir 2 de las siguientes opciones como talentos raciales de la población de hormigas. 1. Adaptabilidad. El talento de adaptabilidad de la población de hormigas se mejora. Cuando nace cada hormiga, existe una probabilidad de 1 milésima de despertar el talento de adaptabilidad. 2. Digestión rápida. Las hormigas seleccionadas como miembros de la familia adquieren la capacidad de digerir rápidamente, lo que les permite crecer a un ritmo más rápido. 3. Fortalecer el caparazón. Las hormigas seleccionadas como familia tienen un caparazón más resistente y pueden soportar más daños que otros insectos. 4. Debilitar el camuflaje. Como raza que surgió del nivel crepuscular, las hormigas seleccionadas como familia tienen más probabilidades de integrarse en el entorno que las rodea, lo que reduce en gran medida la hostilidad de otras criaturas. 4 opciones, 4 talentos. Sin dudarlo, Subay eligió el talento de adaptabilidad y digestión rápida. Con estos 2 talentos raciales, el potencial de las hormigas no es menor que el de los goblins. Incluso, bajo la premisa de tener suficiente comida y tiempo para crecer, quizás esta colonia de hormigas se convierta en un milagro en el mundo del juego. Después de terminar con la familia, el siguiente paso es la familia de Subay. Al convertirse en el señor del bosque oscuro, el número de dependientes que obtiene Subay no es fijo. Puede tener 2 dependientes de la plantilla de guerrero, dividir los dependientes de la plantilla de guerrero en 4 dependientes de la plantilla de élite e incluso dividir los dependientes de la plantilla de élite en 10 dependientes de la plantilla avanzada. Obviamente, Gauge decidió separarse. Tendrá un sacerdote goblin de nivel guerrero y 4 centuriones goblin de nivel élite bajo su mando. La definición de Subay de su familia es una batalla grupal, sumergiendo al oponente con un mar abrumador de insectos. Naturalmente, no dividirá el número de miembros de la familia a voluntad. 2 plantillas de atributos de nivel guerrero, que les dio directamente a las hormigas obreras y a la reina. Lo mismo que la familia. Dado que las hormigas obreras y la reina hormiga son criaturas de nivel débil y ni siquiera han alcanzado el nivel de un monstruo formal, cuando Subay decidió tomar a las hormigas obreras y a la reina hormiga como sus dependientes, el sistema también le dio varias opciones. Habilidades innatas de las hormigas obreras y las reinas. Identidad, reina hormiga. Raza, hormiga. Grado, pequeño. Plantilla,
Plantilla de atributos de guerrero, vida más 2000, fuerza asterisco 5, agilidad asterisco 1, constitución asterisco 25, espíritu asterisco 3. Atributos, fuerza 0,11, agilidad 0,02, constitución 0,5, espíritu 0,08. Talento, huevo de alienación, talento único, adaptabilidad, talento racial, digestión rápida, talento racial. Habilidades, red espiritual, habilidad pasiva, capaz de percibir y controlar la dinámica de la colonia de hormigas a través del poder mental, reproducción rápida, habilidad pasiva, duplicar la cantidad de comida consumida y duplicar el número y la velocidad de puesta de huevos. Huevo alienado, como la primera reina hormiga en obtener la plantilla guerrera, con este talento, la reina puede obtener ciertos puntos genéticos mientras come. Cuando la cantidad de ciertos puntos genéticos alcanza un cierto nivel, existe la posibilidad de poner huevos de hormiga que heredan las características de esta criatura. Por ahora, el panel de atributos de la reina hormiga sigue siendo muy simple. Pero la aparición del talento de huevo alienado convirtió a la reina hormiga en una de las mejores seguidoras. Siempre que tragues suficiente carne y sangre de una determinada criatura, tendrás la posibilidad de poner huevos de hormiga que heredan las características de esa criatura. Combinado con los dos talentos raciales, adaptabilidad y digestión rápida, es casi equivalente a varias veces el aumento de la colonia de hormigas. Posibilidades de que aparezca una élite. Y cuando estas hormigas de élite crezcan y se acumulen hasta cierto nivel, por no hablar de los goblins, incluso cientos de jugadores serán devorados por el abrumador mar de insectos. Con el talento de las dos razas principales, combinado con el talento de huevo alienado, de la reina hormiga y la habilidad pasiva de reproducción rápida, el potencial de guerra del clan de las hormigas ya ha tomado forma. Por último, están las pequeñas hormigas obreras. Identidad, hormiga obrera. Raza, hormiga. Grado, pequeño. Plantilla de atributos de guerrero, vida más 2500, fuerza asterisco 10, agilidad asterisco 7, constitución asterisco 10, espíritu asterisco 8. Atributos, fuerza 0,1, agilidad 0,08, constitución 0,05, espíritu 0,21. Talento, devorador de oro, adaptabilidad, talento racial, digestión rápida, talento racial. Habilidades, curación rápida, percepción maliciosa. Devorador de oro, puedes obtener muchos puntos de experiencia devorando metal y existe una cierta posibilidad de obtener un doble fortalecimiento de la fuerza y la defensa del metal. Percepción maliciosa, habilidad pasiva. Naciste con un gran poder mental y puedes sentir con agudeza las emociones de otras criaturas y puedes sentir claramente la malicia de otras existencias hacia ti. Capítulo 30. Devorador de oro. Este es un talento muy poderoso, y Subai lo eligió especialmente para las hormigas obreras. Mientras pasen por el periodo de crecimiento inicial, este talento puede hacer que las hormigas obreras sean más fuertes en un corto periodo de tiempo y puede considerarse el mejor entre todos los talentos, solo superado por la evolución devoradora de Subai. En cuanto al periodo de crecimiento inicial, con un rastro de regocijo en su corazón, Subai abrió su espacio de almacenamiento. Un corazón del tamaño de un cuenco y dos brazos de cuero verde de más de 1 metro de largo cayeron del espacio de almacenamiento y cayeron al suelo. Este es el corazón y el brazo del general Goblin Gog. Al devorar el cadáver en Ciudad Goblin, Subai dejó el corazón y 2 brazos de Gog a propósito, solo para probar si es posible hacer que las hormigas obreras evolucionen devorando el corazón y los brazos de Gog. Para Subai, el corazón y los brazos de Gauge son solo una suma de puntos de experiencia y puntos de evolución. Para las pequeñas hormigas obreras y las reinas, el corazón y los 2 brazos de un monstruo de nivel señor son casi equivalentes a tesoros que son raros en 1000 años, suficientes para permitirles sobrevivir el periodo de crecimiento inicial. Después de convertirse en subordinados de Subai, aunque las hormigas obreras y la hormiga reina no podían comunicarse libremente, ya podían entender lo que quería decir. Cuando el corazón y los brazos aterrizaron en el suelo, 2 hormigas, una grande y otra pequeña, se arrastraron hacia el corazón del tamaño de un cuenco al mismo tiempo. Sin que Subai se lo pidiera, se dieron cuenta de lo enorme que era la esencia contenida en este corazón. Comparado con las hormigas obreras y la reina, el corazón de Gauge es como una colina. Cada vez que tragaban un bocado de carne y sangre, podían ganar muchos puntos de experiencia. En la percepción de Subai, en solo unos minutos, el aura que emanaba de las hormigas obreras y las hormigas reinas se volvió mucho más fuerte.
Incluso su tamaño comenzó a crecer lentamente. En cuanto a las otras hormigas, cuando Subay eligió a la raza de las hormigas como su familia y mencionó a la reina de las hormigas como parte de su familia, estas hormigas estaban destinadas a ser abandonadas. A las hormigas adultas les resulta difícil evolucionar. Los huevos de hormiga recién puestos después de que la reina crece son los miembros de la familia que Subay considera. El tiempo pasa poco a poco. Una hora después, el corazón de Gauge fue devorado, y las hormigas obreras y la hormiga reina rompieron el límite del nivel diminuto al mismo tiempo y avanzaron oficialmente a un monstruo con un nivel. Inmediatamente después, bajo la instrucción de Subay, las hormigas obreras y la hormiga reina ocuparon un brazo respectivamente y continuaron devorando. Pasaron otras horas, y cuando los dos brazos también se convirtieron en huesos gruesos, el crecimiento de las hormigas obreras y de la reina finalmente llegó a su fin. En este momento, los niveles de las hormigas obreras y la reina han alcanzado el nivel 3. Gracias a las plantillas de guerreros que tienen, solo el nivel 3, las hormigas obreras y las hormigas reinas tienen atributos de 4 dimensiones no menos que los goblins avanzados, y su salud está muy por encima. En este momento, incluso si Subay lo soltó, las hormigas obreras y las hormigas reinas inicialmente tuvieron la fuerza para sobrevivir en el bosque oscuro. Mientras no se encuentren con monstruos de nivel señor y élite, el clan de las hormigas pronto echará raíces, crecerá y se hará más fuerte en el bosque oscuro, y finalmente reemplazará al clan de los goblins como el señor supremo del bosque oscuro. Solo una tribu de hormigas comparable a una raza de goblins está lejos de ser suficiente para Subay. Ha invertido un precio tan alto, por lo que naturalmente espera que el clan de las hormigas sea lo más fuerte posible, hasta que sea tan fuerte que nadie pueda vencerlo. Por orden de Subay, la reina regresó a las profundidades del nido excavado para comenzar a poner huevos. Con el apoyo de una gran cantidad de comida proporcionada por Subay, se produjeron huevos de hormiga del tamaño de huevos de paloma, que ocuparon densamente las profundidades del hormiguero. Después de solo un día, cientos de hormigas jóvenes emergen de sus huevos. El tamaño de cada larva ha alcanzado los 3 centímetros de longitud y el aura que emana de su cuerpo ha alcanzado un nivel diminuto, un nivel que solo las hormigas reinas y las pequeñas hormigas obreras han alcanzado. Luego, bajo la orden de Subay, estos cientos de larvas que recién se habían vuelto móviles salieron del nido, barriendo a todas las criaturas dentro de un radio de 500 metros alrededor del nido. Ya sean insectos como arañas, saltamontes o grillos, o pequeñas criaturas como ranas, sapos y ratones. Mientras no se conviertan en monstruos oficiales, todas las criaturas son sus objetivos de caza. En mediodía, cientos de criaturas diversas fueron cazadas y asesinadas por la colonia de hormigas y enviadas al hormiguero como alimento, y cientos de hormigas jóvenes también perdieron más de un tercio. En ese momento, después de comer una gran cantidad de comida, la reina hormiga puso una segunda tanda de huevos de hormiga. Cuando la segunda tanda de hormigas jóvenes creció y se unió al proceso de cazar otras criaturas, el alcance de la colonia de hormigas se expandió de 500 metros a 1.000 metros. Luego vino el tercer lote y el cuarto lote. Finalmente, después del quinto día, las hormigas reinas que comieron una gran cantidad de comida pasaron al nivel 4. El atributo de 4 dimensiones ha vuelto a crecer, lo que significa que su capacidad de generación se ha mejorado aún más. Y entre la colonia de hormigas, también apareció la primera hormiga que rompió su propio límite y se convirtió en un monstruo de primer nivel. Con el primero vendrá el segundo. 7 días después, el número de hormigas que superaron sus límites y se convirtieron en un monstruo de primer nivel llegó a 4. 9 días después, el número de hormigas que superaron sus límites y se convirtieron en un monstruo de primer nivel llegó a 7. El 12º día, la cantidad de hormigas que se convirtieron en monstruos de nivel 1 aumentó de 7 a 10. Y luego, los monstruos de primer y segundo nivel en el bosque oscuro también se convirtieron en los objetivos de la caza de la colonia de hormigas. Para ese momento, la primera tanda de hormigas que nació ya había sido asesinada o herida. Aunque las hormigas nacidas en la segunda y tercera tanda lograron sobrevivir los 12 días de caza, fueron muy pocas. Pero cada hormiga que sobrevivió rompió su propio límite o despertó con éxito su talento racial y todas se convirtieron en las mejores entre las hormigas. Después de 12 días de caza, miles de hormigas murieron. Pero el número total de colonias de hormigas no disminuyó sino que aumentó. Los cadáveres de innumerables criaturas fueron traídos por la colonia de hormigas y se convirtieron en alimento para las hormigas obreras y reinas.
Las hormigas obreras y reinas no solo siguieron mejorando, sino que también fortalecieron la colonia de hormigas poco a poco. Al poseer el talento de huevos alienados, cada vez que se come el cadáver de una criatura, la reina hormiga afinará los huevos de hormiga para hacer que las hormigas sean más fuertes después del nacimiento. Este tipo de ajuste fino único es casi insignificante, pero después de un largo periodo de acumulación, las hormigas recién nacidas se vuelven cada vez más fuertes y la fuerza general de la colonia de hormigas se vuelve cada vez más fuerte. Sin que nadie se diera cuenta, Subay inició un alboroto loco en el borde de la jungla oscura. Junto con los locos y violentos soldados, también está la loca evolución del clan de las hormigas. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.